Por primera vez en mi vida me voy a comer una flor. Ay, qué raro comerme una flor. En general veo, es la habitación más grande de hotel en la que he estado. Ay, espérense que sí les puedo enseñar el privado. Ay, qué lindo. Una piscina climatizada. Hola mis tarequeadores, estamos en la ruta 68 en Casablanca, Valparaíso, Chile, en Hotel Casablanca Spa and Wine. Así que hoy te voy a enseñar lo mejor y lo peor de un hotel en el campo en Chile. Ay, espérate, que tú no me conoces. Mi nombre es Nauris y soy tu cubana en Chile. Ahora sí vamos para allá. 8:05 de la noche y como para tener el corazón contento hay que tener la barriga llena. Llegó el horario de comida y vamos a comer. El horario acá de comida es de 7:15 a 8:45, 1 hora y media. Y estoy hablando bajito porque el ambiente está bien así tranquilito. Me encanta cómo es el ambiente de este restaurante. Te sientes que comes así en paz, en tranquilidad. Y pedimos, lo tengo que leer por supuesto, risotto de camarones en tinta de calamar. Por eso es que se ve así negro, ¿no? Porque la tinta de calamar es negra. Y sí, esto es arroz. Yo decía que esto es arroz. Bueno, por el risotto, claro. Cuesta 15.900 pesos. También pedimos ñoqui con jamón serrano, tocineta y parmesano, que costó 13.900 pesos. Para tener acceso al menú es mediante un código QR, lo escaneas y aquí tienes el menú. A ver, yo sé que esto es bastante común, pero cada vez que nosotros llegamos a un lugar y es así con el código QR, como que sigue siendo algo bastante nuevo porque en Cuba no se acostumbra a que sea así. Ay, miren, esto nos lo ponen con la casa, es el aperitivo. Te ponen el pancito con la mantequilla marca chilena Colo. Y ahora sí, vamos a meterle los dientes a esto. Esto me intriga mucho, un risotto con tinta de calamar. Miren, se ve así como que pegajoso, ¿no? Está rico, creo que es bastante camarón, sabe mucho así a cebollita, a hierba, así que está rico. Yo lo aderezaría con esto que es vinagre, que nunca había visto este tipo de vinagre. Aceto balsámico, dice que es ideal para aliñar, sabor dulce, aroma sofisticado. Yo nunca había visto este tipo de vinagre y lo vamos a utilizar, por supuesto que sí. Como curiosidad, quiero decirles que el plato más económico que hay hay 3 que están igualados de los más económicos. Entre ellos el que pedimos, el ñoqui con jamón serrano, tocineta y parmesano, que cuesta 13.900 pesos, el conejo confitado sobre puré ahumado de calabaza y la parpadelle en salsa putanesca. Explíquenme ustedes qué es eso. Dice que tiene alcaparras, albahaca, aceitunas y son 3 platos también más caros. Salmón con agregado, 18.900 pesos. El arrollado de la casa con agregado y lomo con agregado, 18.900 pesos. A ver, ñoqui yo solo he comido una vez anterior a esta y creo que es un tipo de papa que, bueno, se hace así redondita y lo come como una pasta. Pero sí creo que es papa. Si estoy equivocada, díganme ustedes, no sé. Sáquenme ustedes de mi ignorancia si no es así. El ñoqui es algo que es rico, rico, rico. Le vamos a embarrar un poquito de queso. Vamos a ver. Rico, suavecito. Y miren la decoración con flores. Estas serán flores de las que se comen. Díganme ustedes, no vaya a ser que yo me come una flor ornamental. Pienso que no, que sí se come. Ahora sí, vamos a comer. Yo preguntando en producción si tengo los dientes limpios, porque esto tiene una cantidad de matica. Bueno, pregunté y sí, las flores son comestibles, así que por primera vez en mi vida me voy a comer una flor. No vaya a ser que me quede la costumbre y me vaya yo mordiendo las flores por los jardines. Pero bueno, vamos a ver. Esto me intriga cantidad. Ay, qué raro comerme una flor. Bueno, digamos que completamente agradable no es. Sabe a cómo huelen las flores. Es raro, o sea, sentir ese sabor que tú has olido en una flor que tú nunca piensas en comer. Sí, es algo que haría comerme así como 1, 2 florecitas, pero no más. Cuando nos confirmaron que la flor era comestible, yo dije a Nauri, tienes que comértela para el video. Y después dice ella, tú también, tú te comes una y yo otra. Y yo, no, tú que eres la youtuber. Yo no, yo soy producción.
No es desagradable para nada, pero no corren peligro los jardines. Me gustan más como adorno, pero la aportan al emplatado y realmente es otro sabor más. No es que sea algo incomible ni nada, eso es otro sabor. Exactamente, o sea, yo no lo quitaría de los platos porque le da una decoración bonita a la vista. Tú dices, ¡ay, una flor! Y comértela también es una experiencia que todos debemos vivir. ¿Ustedes han comido flores? ¿Qué tipos de flores les gusta más? Pero recuerden, hay flores comestibles y flores que no. Pregunten antes de masticar. Dice Lisandra, ay, mira, ¿qué es esto? Se le había escapado lo que quedó en el plato, niño, pero le vas a pasar la lengua al plato. Tú me decías que estaba lleno. Es que Nauri va apartando lo que no le gusta y al final hay cosas que ella aparta que yo sí me lo hubiera comido. Ya yo había terminado, pero... Es que eso más bien quedó ahí porque ya no me cabía más. Ya no. Miren cómo quedaron los platos. Fíjense si estaba rico todo. Ni las flores sobrevivieron. Y esta es la parte que más nos intriga y nos da curiosidad cuando venimos a un hotel. ¿Cómo es la habitación? ¿Será cómoda? Pues bienvenidos a mi habitación para dos. Pero vamos a comenzar por lo que hacemos cada vez que vamos a un hotel. Ustedes y yo, sí. ¿Qué hacemos primeramente? Probar la cama, saltar en ella, todo con el buen sentido. Vamos a ver cuán cómoda está. Bueno, la verdad no está tan blanda. Está más un poquito más tirando a dura, pero no lesiona, no hace nada malo en el cuerpo. Dormir aquí la verdad que es bien cómodo. A mí no me gustan las camas así como que tan blanditas. Y miren la cantidad de almohadas que tiene. Yo le di tremenda tendida a esta cama para que ustedes pudieran verla, porque todo esto estaba patas arriba. Miren esto. Cuando yo vi esto dije, Lisander, pero tenemos que dormir así con la costilla encima del botón. Y no, es que esta es la frazada. O sea, usted levanta aquí y tiene estas frazadas con esta sábana para taparse, que se agradece muchísimo porque esta zona de acá es súper fría. Por la noche hace muchísimo frío. Pero les voy a enseñar cómo Lisander y yo nos calentamos. Y no piensen mal. Miren, la habitación es realmente espaciosa. Esta de acá sería la parte del dormitorio, que tiene muchísimo espacio para colocar lo que ustedes quieran. O sea, hay de todo. La televisión. Miren qué grande es. Voy a ir hasta allá. Miren esto. Todo esto es la habitación, todo esto por acá se entra. Entonces ya llegas, está el baño a este lado, un super closet que miren qué cantidad de espacio tiene, increíble. Y el baño también está súper espacioso. Me encantó que tiene secadora, bien cómodo para lo que es el papel, que a veces, no sé, uno como que agarra el papel y se parte, no, súper bueno. ¡Uy! No vean esto, no vieron nada. Se había caído la toalla. En total son 4 toallas. Estas 2, esta en el piso y la que vieron allá en el closet. Te incluye 2 pomitos de champú, dice 2 en 1, que es champú acondicionador. También 2 pomitos de, dice softening, acondicionador también. 2 más de acondicionador, parece aguacate, manzana. Y 2 jabones. Esto es mío, yo me lo traje. Mi crema solar que no me puede faltar. Ya ustedes ven que es súper amplio. Miren esta forma de acá del baño. O sea, como que estás ahí, pasas para acá. No había visto así como que un desnivel tan en el baño. Y tiene su calefacción por acá, que la verdad que no la sentí como que funciona en el baño. No sé si fueron ideas mías. Miren esta parte de acá. Tiene calefacción en la habitación. Que yo sentía por la noche la habitación súper fría. Y pregunto yo en recepción, oiga, la calefacción funciona, ¿cómo se pone? Porque yo nunca he interactuado con una calefacción, no vaya a ser que yo rompa algo. Y me dijeron, no, es que la calefacción se prende automáticamente desde las 8 de la noche hasta la 1 de la mañana, de ahí se apaga y se vuelve a prender de las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana por ahí. Y la verdad que por la noche estaba bien calentico el cuarto y hace falta porque afuera sí hace un frío enorme. Miren esto de acá. Para no ensuciar, me voy a acostar esto aquí. Lisander, por favor, mi cafecito. No, esto de acá me encantó. Así como para venir, no sé, en familia, con amigos. Y en estas sillas de aquí me siento como que la reina Isabel. O para una pose de modelo. Me encantó. En general veo, es la habitación más grande de hotel en la que he estado. La cantidad de luces que hay también
No es linda así como para la pareja. Me gustó mucho también el toque antiguo que tiene, el toque a campo, en la temática a campo se observa. Todo se ve así como que antiguo, pero bien limpio, bien bonito. Y algo que le da siempre un super plus a una habitación que uno dice, ¿y a dónde dará mi vista? Da a la piscina. Miren esto, qué vistaza más linda tengo. Ayer Lisandra y yo nos sentamos ahí, pusimos musiquitas, se sienten los pajaritos cantar muchísimo. Hay unos gaticos por ahí que nos hicieron también compañía. Y estuvo costando $120 la noche para una pareja. ¿Qué les pareció esta habitación? Miren qué curiosa esta llave, cuando me la entregaron así, pero ¿cómo es esta forma de abrir ahora las habitaciones? ¿Será que pongo el corcho así? No, es que tiene esta llave que también es antigua. Todo está temático. La llave también te da la idea de que estás en un lugar antiguo, o sea, de campo. Me encantó esta forma de la llave. Aquí tenemos, por cierto, vamos a desayunar ahora, es las 9 de la mañana y el desayuno solo dura 2 horas, así que tenemos que ir para allá porque el desayuno es mi parte preferida del día y no me lo puedo perder. Vamos. Ustedes saben que mi comida preferida es el desayuno y aquí hay de todo lo que me gusta para desayunar. Miren, mantequillita con una forma de flor más cómica. Tosté el pan. En esa máquina yo nunca había tostado el pan. Menos mal que yo vi al señor que estaba tostando el pan antes y entonces yo dije, ay, espérate, esto es con la palanquita para arriba, para abajo. Por cierto, el desayuno está incluido en lo que pagas por una noche en el hotel. Ya después sí, almuerzo, comida, usted tiene que pagarla. Tomamos queso, salami, frutas, pan, hay kiwi. Nos ponen, esto sí nos lo ponen en la mesa, que es el revoltillo, el huevo revuelto. Y yo, por supuesto, me hice mi café con leche. Riquísimo, con azúcar. El kiwi lo cogí yo porque no lo he comido. Ahora ya lo probó, pero yo no. Es delicioso. Es ácido, pero un ácido... Ácido dulcecito. Un ácido fruta. Lo que pasa es que yo no estoy acostumbrada a la fruta por la mañana y me da acidez. Por eso es que no como. Pero este es mi manjar. Café con leche, pan tostado con mantequilla y queso. Pero muchacho, mira el mío cómo va. Que tú vas a salir mejor alimentado. ¿Quieren desayunar conmigo? Qué dulce está la piña. Lo que no podía faltar, el dulce. Como si hay dulce, yo no voy a comer dulce. Y esta mermelada me intriga, es como que negra rojiza. ¿De qué será? Frambuesa. Es que está rica, pero tiene unas semillitas como las de ají. La semillita no se mastica, se me queda así como entre los dientes, no se mastica, pero está riquísimo, está delicioso. A ver esto. Está rico. ¿Ustedes saben qué tipo de pastel es este? Porque qué rico, pero qué raro. Una piscina climatizada. La segunda piscina está climatizada. Y sí está bajo techo. Ahora, por desgracia, está en mantenimiento y no podemos utilizarla. Esto me frustró bastante cuando llegué porque yo incluso me compré un bikini para poder estrenarlo aquí en una piscina calentita. Mi primera piscina climatizada, pero no, está en mantenimiento. Pero también hay jacuzzis que también está en mantenimiento, así que nos quedamos con los deseos del jacuzzi. Hay otro además que es más privado. Ay, espérense que sí les puedo enseñar el privado. Ay, qué lindo. Vamos a encender las luces. Ay, a mí me hubiera encantado probarlo. He quedado en shock, de verdad, como en las películas. Ahí echas tu agüita y ustedes se imaginan con un vino espumante aquí. Además, la espumita del agua. ¡Wow! Sí, me hubiera encantado. Ay, espérense, miren esto. Miren como en las películas de antes. Durante la época colonial, así, que se quitaban las ropas detrás de cositas así. Hola. Es lo que les digo, que una de las cosas que más me gusta del hotel es que está bien temático al campo, a cosas antiguas. También hay servicios de masaje acá
que no están incluidos, pero bueno, tampoco va a ser hoy. Y también está este salón de convenciones donde se pueden hacer bodas, reuniones de trabajo, cumpleaños, pero por supuesto tienes que reservarlo con anterioridad. También está la opción del quincho, del futbolín, o sea que hay otras cosas. Quiero agradecer a nuestra amiga tarequeadora Rocío que hizo posible este lindo día en el hotel, así que muchísimas gracias, Rocío. Ahora sí, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor de estar hospedado en un hotel en el campo en Chile? Para mí lo mejor ha sido el ambiente, la temática. Todo te recuerda al campo, todo se ve antiguo, pero al mismo tiempo no viejo. Y eso se agradece mucho, que a cada pasito que das dices, estoy en un hotel temático. Como que estás desconectado del mundo. Eso me encanta, la temática que te hace relajarte. Ahora, lo peor para mí ha sido que la piscina climatizada no esté funcionando, que esté en mantenimiento, porque ya ahí sí sería un super plus. Entonces sí, esa parte yo se la agregaría, y la del gimnasio también, agregarle las pesas al gimnasio. Eso también para mí fue lo peor, pero en general sí me gustó muchísimo estar aquí. El hotel está bonito, la atención de los trabajadores también es muy buena, la comida es buena. Para ustedes, según lo que les he enseñado, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor? ¿Alguno de ustedes ha venido a este hotel Casablanca Spa and Wine? ¿Qué les ha parecido? ¿Coinciden conmigo en lo mejor y en lo peor, o hay otras cosas? Bueno, ya sabes, si te gustó el video, suscríbete, activa la campanita, dame ese like, comenta, comparte y sobre todo ve a seguirme a mi otro canal, Entre Terremotos con Nauris y Lisander, que te va a encantar. Ahí movemos el piso. Gracias a los que están en la membresía y nos vemos en otro video. Chao, los amo.